Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson y Dave Smith, y es un placer estar con ustedes. En la previa programación, tratamos extensamente con Dios tratando con el hombre. No hay nada en el mundo más santo que eso. Y el hombre y la mujer responden a eso de una manera distinta. Y tenemos algunos que se molestan tanto cuando el Espíritu de Dios empieza a tratar con ellos, se molestan al punto de que no puede estar cerca de ellos. Correcto. Están bajo el poder de convicción del Espíritu Santo, y hay otros que son lo opuesto. Empiezan a presentar actitudes de gracia que nunca hemos visto presentar anteriormente. Es realmente sorprendente la manera como el ser humano responde a la gracia de Dios. Es algo que no hay dos que se comparen. Algunos no dicen nada y otros pelean con toda la fuerza que tienen y otros hacen lo opuesto. Sí. Como vimos acá, ¿no? Vamos a continuar en el versículo 4. Muy bien. Yo, Nabucodonosor, estaba quieto en mi casa y floreciente en mi palacio. Y vi un sueño que me espantó, y las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron en mi cama. Ahora el rey comienza a dar su relato de lo que le aconteció, que lo trajo al lugar mostrado en los versículos 1 al 3. Este era el año 18º de su reino, unos 15 años después del sueño de la imagen y la interpretación. Fue aproximadamente un año antes de la captura de Jerusalén, que de acuerdo a Jeremías 52:12 sucedió en el 19º año de Nabucodonosor. Por lo tanto, él quemó a Jerusalén casi inmediatamente antes de su demencia. Me pregunto si eso tiene algo que ver con Creo algo. que sí. Antes de esa demencia lo hizo. Jerusalén la destruiría completamente. Y él estaba molesto porque ellos se habían rebelado en su contra y él les había dado oportunidad tras oportunidad de rendirse, y era la voluntad de Dios que ellos se rindiesen, de hecho. Pero ellos no lo Correcto. hicieron. Jeremías el profeta trató de hacer que ellos se Así fueran por es, esa dirección, así es. pero se resistieron. Bien, el versículo 6. Por lo cual yo puse un mandamiento para hacer venir delante de mí todos los sabios de Babilonia que me mostrasen la declaración del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y dije el sueño delante de ellos, pero nunca me mostraron su declaración. Es muy probable que le dieron algún tipo de interpretación que él sabía en su espíritu que estaba incorrecto. Por lo tanto, envió a buscar a Daniel, y aquí estamos ahora. Estos hombres eran los llamados sabios, los más sabios en el imperio, pero ellos no tenían conocimiento de nada más que el próximo hombre que estaba allí. No, pero Daniel ya conocía a Dios. Así es. Así que contéstenme lo siguiente, caballeros. ¿Por qué esperó hasta ahora para buscar a Daniel? ¿Por qué no lo buscó anteriormente? La misma razón por la cual lo hacemos hoy. Hasta el último momento. Sí, pienso que tenemos que llegar a fin de nosotros mismos. Y tratamos de hacer todas las cosas posibles sin Dios en nuestros propios esfuerzos y nuestras habilidades. Mas, sin embargo, fracasa una y otra vez. Él sabía que Daniel le diría la verdad. Si Dios no le daba nada que entregar al rey, él sabía que Daniel le diría: lo lamento, pero no tengo nada que decir. Y sabía que si le entregaría algo sería de Dios y sería verdadero, correcto y honesto. Él lo sabía y por eso envía a buscar a Daniel. Adelante. Hasta tanto que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltasar, como el nombre de mi Dios, y en el cual hay espíritu de los dioses santos, y dije el sueño delante de él, diciendo: Cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, revela que todavía él está inclinado a estas falsas debilidades de Babilonia.
el gran milagro que él había presenciado años atrás en cuanto a la revelación del sueño y la interpretación y el milagro reciente del horno ardiendo fueron enormemente impresionantes, dando al rey suficiente tiempo, pero no le involucraron personalmente, al menos en una manera negativa, y por consecuente no le produjeron rendirse. La frase "en el cual hay espíritu de los dioses santos" implica que pone al Dios de Daniel en una posición superior, pero todavía adhiriéndose a los dioses del antaño. Increíble, increíble. Adelante. Beltasar, príncipe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, dime las visiones de mi sueño que he visto y su declaración. La manera como Nabucodonosor se refiere a Daniel no significa que él era parte de los magos, sino más bien que él era reconocido como que tenía más sabiduría que los llamados sabios del imperio babilónico. Lee el versículo 9 otra vez. Beltasar, príncipe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, dime las visiones de mi sueño que he visto y su declaración. Ahora, la terminología que se emplea acá, el Espíritu Santo la tiene registrada exactamente como se dijo, pero viene de un hombre que no conoce a Dios. Correcto. Así que tenemos que entender que cuando dice que Daniel es el principal entre los magos, Daniel realmente estaba en esa categoría, pero él realmente no tenía nada que ver con esos hombres, no creo. Tal vez tuvo que trabajar con ellos en cierta manera, pero eran personas completamente distintas, pero sí le llaman príncipe de los magos. Nabucodonosor lo pone a él, llamándole ese nombre, lo pone como el príncipe de los magos, porque él percibe en su espíritu que Daniel conoce a Dios. Sí, recordemos también que la situación en la que Daniel, después de la primera interpretación, fue promovido por encima de todos los demás. Así que en un reino, en aquellos días habrían habido hombres que rodeaban al rey todo el día, pero en este papel en particular en el que Daniel estuvo, muy a menudo lo mantenía fuera del ámbito del rey. Él estaba ocupado encargándose con cosas del reino. No sabemos en dónde estaba durante el margen de tiempo de la historia en el capítulo 3 de Sadrach, Mesach y Abednego, pero él obviamente no estaba ahí. Así que su papel como administrador clave, o como quiera usted definir el título aquí, él dice príncipe de los magos, lo mantuvo afuera de el área o situación común o de la comunalidad con el rey a diario. Así es. Parece como que ese es el caso. Bien, adelante. Las visiones de mi cabeza en mi cama eran: me parecía que veía un árbol en medio de la tierra cuya altura era grande. De hecho, los asirios, de los cuales los babilonios habían derrotado, tenían un árbol sagrado, símbolo de vida que estaba perpetuamente introducido en las esculturas de Nínive y también visto en algunos cilindros babilónicos, especialmente en conexión con las acciones reales de culto. Así que este hombre todavía estaba creyendo en una cantidad de dioses, ¿no? Correcto, así es. Todavía tenía eso él en mente, pero eso se va a ir de su vida después de ese tiempo de demencia. Adelante. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su altura llegaba hasta el cielo, y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto en abundancia, y para todos había en él mantenimiento. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él Como toda este carne. árbol es simbólico del imperio babilónico, su descripción es apropiada. Es probable que se extendía desde el Golfo Pérsico al mar Mediterráneo y desde las cataratas del Nilo hasta el Asia Menor. En otras palabras, era un reino muy grande y no cubrió el territorio que Alejandro el Magno cubrió más adelante. Y tal vez ni siquiera cubría el territorio que los medopersas ocuparon, pero aún así era realmente un imperio de grandeza y de gloria
que Dios en el sueño que le dio a Nabucodonosor, que lo acabamos de Sí. leer aquí, él aludió a una cabeza de oro. La cabeza es una cabeza de oro Correcto. que es superior a los demás reinos. Verso 13. Veía en las visiones de mi cabeza en mi cama, y he aquí que un vigilante y un santo descendía del cielo. La palabra vigilante ocurre solamente en este capítulo en la Biblia. Sin embargo, se emplea decenas de veces en el libro de Enoc, que debió haberse escrito alegadamente en el año 130 a.C. Ese libro, como es obvio, no está incluido en el canón de las Escrituras. ¿Por qué piensan ustedes que el Espíritu Santo quiso la palabra vigilante y es el único lugar, como las notas resaltan, que sucede esto en la palabra de Dios? Yo no lo sé. Una suposición podría ser que el Señor quería que nosotros estuviéramos al tanto de que las situaciones aquí en la tierra están bajo su escrutinio, que Él quiere que nos demos cuenta de que nada se le escapa a Él. Yo quiero tratar con eso porque es muy, muy importante. Y quiere decir que toda situación en la tierra es así. Toda situación. Jesús enseñó que el Señor conoce los cabellos en nuestra cabeza, la caída de cada ave, Y todo eso es importante. Sí, así que ni un pensamiento pasa por Dios sin su conocimiento. No lo podemos concebir, no podemos contener el conocimiento o el poder que requiere. Pero Él es Dios, así que es lo único que me viene a la mente. Dios está al tanto de todas las cosas en todo Entonces, en momento. un sentido, obviamente, este sería un Sí. ángel, ¿no? Un vigilante y santo, una vez más, a menos que se definan claramente más adelante. Pero simplemente piensas que está sabemos- hablando de dos aquí, vigilante y Sí. un santo. Bueno, tenemos que ir a la pausa, no se lo pierda. Daniel fue uno de los mayores profetas que jamás ha vivido. Él no se refiere como tal, pero el Señor Jesús sí lo dijo. Él nos entregó el plano para los futuros eventos como ningún otro profeta lo hizo. Este comentario trata con cada versículo en el libro de Daniel, y es algo que usted como creyente debe de tener y conocer, debe adquirirlo. Normalmente lo vendemos por $40, pero hemos reducido el precio a $20 para que usted pueda ordenar un ejemplar. Además, un regalo. Conocí al Maestro, uno de los mejores CDs que he producido. Usted como creyente necesita este comentario. Explica cada versículo en ese libro. Usted necesita entender lo que este profeta nos entregó. Estoy esperando su llamada. Aproveche esta oferta. Para más información visite shopjsm.org. Muy bien, vamos a leer este versículo 13 otra vez porque aquí hay algo muy interesante. Veía en las visiones de mi cabeza en mi cama, y he aquí que un vigilante y santo descendía del cielo. Bien, sabemos que cuando dice cielo, y es el único incidente cuando se emplea la palabra vigilante, ¿piensas que ambos eran ángeles, el santo y el vigilante? Bueno, evidentemente sí. Ahora hay evidencia en el hebreo que nos indica que tal vez sea solo uno, un vigilante y un santo que Entonces, desciende. ¿quieres decir que el Sí, vigilante así y el que santo? es posible. Y una vez más, por diferentes divergencias del texto, lo podemos ver. Pero el resultado final aún es que Dios aún está involucrado y está viendo todo evento. Y yo creo que eso es la clave. Bien, pero ¿entiendes lo que estás diciendo? Estás hablando de que lo citaste antes de la pausa. El hecho de que Dios cuenta aún el cabello Correcto. en nuestra cabeza, y eso es sorprendente. Sí, en cada ser humano. En cada ser humano en el mundo. Y Él conoce hasta cada ave que está en el mundo. Las pequeñas aves, Así es. Él las conoce y las cuida. Así que sabemos que Él tiene la habilidad de hacer tal cosa, pero el saber y notar cada actividad que sucede en el mundo. Y no solamente lo físico, Él conoce los corazones, Sí, que va más allá así es. de lo físico. Correcto. Es sorprendente realmente
el hecho de que él puede mantener la calma, Bueno. diciéndolo de esa manera, ¿no? Viendo, por ejemplo, hace un tiempo atrás, Dani me estaba contando de Portland o Seattle. En una de esas dos ciudades estaban quemando Biblias y la Portland. bandera americana. En Portland, Portland, sí. sí. Eso a mí me llena de ira, me ira. Entonces me imagino yo cómo le molesta eso a Dios. Y yo sé que su ira no es como la mía, pero nosotros tenemos que darle crédito de esa gran paciencia, Correcto. el ver esto y no hacer nada al respecto. Sí. Bueno, En lo que podemos- vemos, ¿no? En lo Sí. que nosotros podemos ver. Quien quiera que este sea o sean, cualquiera que sea el caso, en el verso 14 podemos ver que se reduce a uno, pero bueno, un vigilante y santo también tiene el poder de autoridad de Dios presente en él. ¿Será posible que estamos viendo a una manifestación preencarnada de Cristo? ¿Será que, o será necesario esto a este nivel? Es posible, Porque él parece o- ser, en lo que refiere a seres angelicales o singular, un ser angelical. Sí, pero su anuncio aquí es bastante, bueno, bastante fuerte. Y por supuesto un ángel puede dar, siendo el mensajero, ángelos en el griego, misma palabra para mensajero, como ángel, él puede estar dando el mensaje de Dios en el sueño a Nabucodonosor. Y, o bueno, declarándole aún a aquellos alrededor de Nabucodonosor lo que se tiene que hacer, pero parece tener la autoridad ya sea representativa o interna cuando él habla en el verso 14. Y clamaba fuertemente y decía así: cortad el árbol y quitadle sus ramas, derribad su copa y derramad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. El vigilante da instrucciones sobre lo que debe de suceder con el árbol. Queremos recordar que el árbol aquí es Nabucodonosor mismo. Finalmente eso es lo que será. correcto, es lo que vamos a ver. Sí. Pero dejad el tronco. Disculpa, ¿piensas que Nabucodonosor tal vez percibió esto mientras Daniel está repitiendo No estas tengo cosas? duda alguna. Creo que él, bueno, una vez más vamos a ver al continuar la historia que él se aleja de lo que él escuchó, pero no sé cómo uno no puede sentir y ver y, bueno, también experimentar un testimonio de el poder de Dios mientras que Daniel compartía esa información o al regresar y al dar su relato. Así que esto es un momento poderoso de convicción para Nabucodonosor, en mi opinión. Bueno, tendría que hacerlo, pero todavía no se dio. Aún no. No se dio, todavía no. Pero Adelante. dejad el tronco con las raíces en la tierra, y con atadura de hierro y de bronce quede atado en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y que su parte sea con las bestias en la hierba de la tierra. El árbol no debe de ser destruido, solamente cortado. Entonces sí florecerá otra vez, brotará otra vez. En realidad, la atadura de hierro y de bronce presenta la oscuridad mental en la que estará Nabucodonosor. Su corazón sea cambiado de corazón de hombre, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Este versículo no deja ninguna duda que el Espíritu Santo está hablando aquí de un hombre. 7 veces representa 7 años. Quiero hacerles una pregunta a ambos. Cuando dice que un corazón de bestia se le entregará, ¿qué quiere decir eso?
Bueno, debió haber sido un corazón falto de entendimiento, la incapacidad de hablar o de tal vez hasta, bueno, de comprender el corazón de una bestia. Mire, asumimos que un animal tiene un alma y no un espíritu. Es Correcto. que el alma es la parte del hombre que siente, aún puede sentir emociones, pero no había procesos de pensamiento en su cerebro y creo que eso es la demencia en realidad. Sí, yo creo que estás en lo cierto, creo que a eso se refiere. Bueno, ahora permítame hacer esta pregunta. ¿Eso sucede en el corazón de millones de individuos hoy día? Ellos se han rebelado en contra de Dios y la maldad ha tomado lugar en sus vidas al punto donde está el corazón de una bestia en su interior, en su espíritu. Romanos 1 nos hablan de una mente Una mente reprobada, reprobada. que es lo extremo de seguir ese proceso en Romanos capítulo 1. Yo creo que esto es único. Miren, porque su posición es única. La manera como Dios ha tratado con él es única. La manera como Dios le ministró. Estoy de acuerdo con Dave que todo hombre de alguna forma experimenta esto, pero la demencia y el pecado van mano a mano y esto va un poco más allá. Este hombre perdió su capacidad de comunicarse, perdió su capacidad de gobernar y reinar. Miren, vamos a ver lo que él estuvo destinado a hacer, y yo creo que por causa del gran testimonio que él había tenido, bueno, solo es mi opinión, pero lo que Dios ya le había mostrado a él, a quien mucho se le da, mucho se le demanda, y mucho se le había dado a él Sí. relativamente a lo que él había visto por su posición hasta los milagros que lo rodeaban. Pero varios meses atrás, lo que sucedió en esta nación, personas que estaban quemando tiendas, robando y haciendo todo lo que estaban haciendo. Eso está más alineado con la actitud de un animal, Estoy de acuerdo, de una bestia. pero creo que estos por lo menos en cierta forma estaban lúcidos, creo que podían tomar decisiones y comunicarse, aunque la locura y el pecado van mano a mano. Bueno, hay niveles en todo Sí, eso. pero parece como que este hombre casi quedó mudo. No podía hablar, no podía comunicarse. Él no entiende, solo casi está en un estado vegetal por un periodo de tiempo, aparte del hecho de que él sabe que está vivo. Tal vez estoy exagerando un poco, pero el pecado es una locura. Sabemos que de ahí es de donde sale todo el pecado y lo que ha sucedido aquí Sí, en nuestra nación, yo creo que en lo general es el resultado de que el pecado se ha desenfrenado. Un animal vive más por el instinto así es. que por cualquier cosa espiritual. Y yo pienso que ese es el grado que él ha llegado de vivir como un animal en vez de como un humano. Adelante en el versículo 17, por favor, Lauren. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la demanda, para que conozcan los vivientes que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres y a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. En otras palabras, de una manera u otra, Dios controla todas las cosas. Y estamos hablando aquí ahora de algo que está más allá del entendimiento de la mayoría de las Así es. personas. Ni siquiera lo creen. Correcto. Si creen que hay un Dios, ellos no creen que tiene este tipo de control sobre toda la tierra. Debe de causar que nosotros como cristianos queramos caminar correctamente Sí, ante sí. Él, Así es. total y completamente. Adelante, por favor. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño.
Tú pues, Beltasar, dirás la declaración de él, porque todos los sabios de mi reino nunca pudieron mostrarme la interpretación, pero tú puedes, porque hay en ti espíritu de los dioses santos. Este sería totalmente diferente al sueño anterior de años atrás, cuando Daniel le dijo, tú eres aquella cabeza de oro. Ahora esta cabeza de oro será reducida Sí. a un tronco. Esa es una gran caída, ¿no? Correcto. Saben, cuando Dios nos tumba, finalmente con el propósito de redimirnos, estaremos agradecidos por la caída de la que cayéremos. Sí, podemos ser recogidos por su misericordia y gracia, y lo cual Sí. puede ser si aceptamos lo que está tratando de mostrarnos. Así es, así es. Se nos terminó el tiempo. En la próxima programación vamos a continuar donde nos quedamos el día de hoy y les damos muchas gracias a todos por estar con nosotros. Una vez más, permítame motivarle a contarle a sus amigos sobre un estudio en la palabra. Vamos a estudiar las profecías de Daniel en poco tiempo y yo creo que será muy interesante, no se lo pierda. Les amamos, Dios les bendiga abundantemente.